Muy buenas noches, arrancamos con las claves con el día en Wall Street, día miércoles 13 de septiembre, caracterizado por el dato de inflación, a la espera del dato de ventas minoristas que conoceremos mañana y a la espera también del movimiento del Banco Central Europeo, y las bolsas europeas corregían fuertemente previa a la decisión mañana de Christine Lagarde del BCE por subir o por pausar esa subida de tipos. Se espera que pausen, que mantengan ya la tasa de depósito en el nivel actual, pero también hay cierta parte del mercado que espera que todavía sea necesaria una subida más por parte del BCE. Así que mañana será decisión importante. Por ahora bolsas corrigiendo en Europa previa al dato de mañana, previa a la decisión de mañana. Pero importante en Estados Unidos, en Wall Street, ha sido el dato de inflación. Importante porque en la magnitud mensual repuntaría hasta un nivel que no se veía desde hace 14 meses. 0,6% de incremento ha sido el incremento mensual que hemos visto en la inflación general en el día de hoy, en el CPI general, lo que sería una magnitud que no veíamos, como les decía, desde hace 14 meses. Aquí tienen el gráfico para que puedan observar los diferentes componentes. Como pueden ver, la inflación general repunta y lo hace hasta el 3,7%, y la inflación subyacente desacelera en términos interanuales hasta el 4,3%, pasa del 4,7% del mes pasado al 4,3%, la general pasa del 3,2% al 3,7%, así que la general incrementa de nuevo ese cambio anual, la subyacente lo reduce, esta sería la que no incluye comida y energía, y lo reduce porque, por supuesto, el mayor incremento que hemos visto en los precios viene derivado de la energía. Entonces, una categoría como es la subyacente, que no incluye ni energía ni comida, pues es lógico que no esté viendo reflejado ese rebote que estamos viendo en la inflación. Aquí tienen las categorías. Fíjense que energía sigue siendo una categoría que en términos interanuales, porque esto es el cambio interanual, enseguida vamos a ir a por el mensual, esto sería en los últimos 12 meses, si miramos la energía en los últimos 12 meses seguiría restando el componente de energía, pero cada vez menos. Resta menos que el mes pasado. ¿Por qué? Porque ha habido un repunte mensual fuerte en la gasolina. Vemos también que los servicios poco a poco están desacelerando, está desacelerando en general también la comida y la parte de commodities. Eso sí, hemos visto un repunte, como les decía, en la general. Vamos a analizar poco a poco qué es lo que se ha dado. Arrancamos con las categorías. Categorías importantes porque vemos bastantes cosas. La última columna sería el cambio interanual que hemos visto en el año en las diferentes categorías, y la columna previa, la que pone agosto de 2023, sería el cambio mensual. Como les decía, cambio mensual con respecto al mes pasado, vemos un incremento del 0,6% en la inflación general. ¿Derivado en qué? Pues en su totalidad de la gasolina. De hecho, vamos a poner enseguida las categorías mensuales, se las voy a poner por aquí. Fíjense en este gráfico que nos muestra las diferentes categorías mensuales. Pueden ver ahí en verde, la columna verde representaría la categoría de energía. Fíjense cómo la energía ha sido más del 50% de la contribución que se genere ese incremento del 0,6% mensual. Vemos que de hecho los bienes han restado en el mes, y vemos los servicios que suman, por supuesto, suman de hecho un poco más que el mes pasado, y también la comida que suma. Y eso es lo que ha hecho que veamos una aceleración mensual en la parte general del 0,6%, y ojo, porque también hemos tenido una aceleración mensual superior a lo esperado, de 0,3% en la subyacente, pese a que la energía no cuenta en la subyacente y por tanto todo ese cuadrado verde lo eliminaríamos del cálculo. Aún así la inflación subyacente incrementa en el 0,3% en el mes, que es una magnitud superior a los 0,2% de incremento que estábamos viendo tradicionales en los últimos meses. Así que estamos viendo una inflación subyacente que también sorprende un poco al alza en el cambio mensual, una inflación general que sorprende muchísimo al alza. Ya les digo, un 0,6 sería el incremento más alto en 14 meses, y por tanto eso ha hecho mover el cambio anual al 3,7, mientras que en la subyacente el cambio anual se ha mantenido, como decíamos, aquí lo vamos a poner, ahí lo teníamos, en el 4,3. Si miramos lo que ha pasado en cuanto a categorías, recuerden, estábamos mirando esta columna, vemos categorías importantes. Sobre todo, si tuviésemos que desengranar, ya hemos dicho, energía es lo que más contribuye este mes, gasolina, fíjense en la columna, 10,6% de incremento en el mes, 10,6% de incremento en los precios en el último mes de la gasolina. Si vemos también algunas categorías importantes, como por ejemplo la electricidad, se mantienen en el 0,2%, la parte de, si miramos
commodities relacionadas con el sector de medicina incrementan 0,6%, la parte de vivienda, que esta es la categoría también importante que tenemos que analizar, incrementa un 0,3% mensual. Sí que es verdad que en los últimos meses la categoría de vivienda aceleraba el 0,4% aproximadamente, este mes acelera un poco menos, 0,3%, pero aún así ya sumaría 40 meses, lo informaba el BLS en el informe, en las primeras frases del informe ponían, se cumple el 40 mes consecutivo en el que los precios de la vivienda incrementan mes a mes. Seguimos teniendo incrementos mensuales consistentes, pese a que ahora vamos a ver la tasa interanual está cediendo, pero seguimos teniendo incrementos mensuales, ya van 40 meses consecutivos en esta categoría de vivienda, que al final es una categoría que pesa más de un 40% en el dato de CPI, por lo que cuando esta categoría empieza a desacelerar, fuertemente el CPI caerá, pero no caerá, sino que desacelerará fuertemente, pero todavía no lo está haciendo, y ya acumula 40 meses con datos positivos mes a mes. Servicios de transporte también incrementa un 2%, ojo, porque venía incrementando en niveles del 0,3, 0,1, 0,8 desde mayo de 2023 y ahora estamos viendo un incremento del 2% y se plantan ya los servicios de transporte en un cambio de los últimos 12 meses, en una inflación en los últimos 12 meses del 10,3% de incremento en los precios, así que servicios de transporte también ha influido mucho, obviamente por la temporada en la que hemos vivido también, han vuelto a reactivar, lo veíamos sobre todo con muchas aerolíneas, cómo volvían a reactivar mucho los viajes, volvían a reactivar los pasajeros, volvía la gente a viajar y pues todo eso se ha traducido también en unos servicios de transporte que han incrementado. Servicios médicos 0,1, nada que destacar ahí, nuevos vehículos 0,3, vuelve a acelerar, eso sí, vehículos usados, seguimos viendo deflación, caída de precios, menos 1,2%. Así que si tenemos que decir los responsables de este dato de inflación, los tenemos aquí, los tenemos en el siguiente gráfico como pueden observar. Los responsables son, en su mayoría, servicios de transporte y también vivienda y, por supuesto, energía. En este caso, estaríamos viendo el cambio mensual y estaríamos viendo cómo los servicios de transporte han incrementado bastante en agosto, pese a que la contribución de la vivienda era de lo más importante el mes pasado. Así que estamos viendo un mes en el que, sobre todo, energía, más que en concreto gasolina y servicios de transporte, han sido claves para este incremento que hemos visto en la inflación. Y relacionado con la vivienda, fíjense, aquí tenemos el gráfico únicamente de los precios de la vivienda. Hemos dicho Shelter, que es la categoría de vivienda que se calcula con un montón de encuestas, entre ellas la OER, que hace referencia a la Owners Equivalent Rent, que no deja de ser una encuesta que le preguntan a las personas que tienen casa por cuánto la alquilarían. Muchas veces estas encuestas dicen que van con retraso, porque no siguen la misma pauta que a lo mejor portales inmobiliarios, como por ejemplo puede ser Zillow, que publica su propio índice y donde ya se reflejan caídas en los precios del alquiler. Sin embargo, en la parte de Shelter, que utiliza estas encuestas, parece ser que eso todavía no llega y, como hemos dicho, ya acumula 40 meses de incrementos mensuales de los precios. Durante 40 meses seguidos, los precios han ido subiendo mes a mes. Eso sí, si miramos el cambio interanual, por efectos también base, estamos viendo un cambio interanual que poco a poco va girando. Fíjense ese giro que ya estamos presenciando en el gráfico, en el cambio anual, y pese a que volvamos a ver un incremento del 0,3% mensual, empezamos a ver ya un aplanamiento y un giro en el cambio interanual. Lo ideal sería empezar a ver una categoría de vivienda que empiece a acelerar en los entornos mensuales del 0,1, 0,2, para que así el cambio interanual pueda seguir cediendo, pueda poco a poco ir ajustando. Incluso si viésemos caídas de precios en vivienda, sería bastante favorable para el índice CPI al final, porque ya les he dicho que representa más del 40% de su peso. Importante también lo que ha dicho Joe Biden. Bueno, tenemos un dato finalmente que ahora vamos a analizar el por qué el mercado no se lo ha tomado mal, pero un dato que en general, si lo miramos desde primeras, vemos un índice, unos datos que se esperaba por parte de Wall Street un rebote en los precios, se esperaba un rebote en la inflación, en la aceleración de los precios, pero no parece ser que le haya sentado tan mal al ver que casi toda la mayoría del movimiento corresponde a servicios de transporte, que podría empezar a ceder ahora. Hoy de hecho hemos tenido algunas lecturas con American Airlines que enseguida vamos a analizar, y también porque al final no deja de ser el componente energético el que mueve casi el 50% del movimiento de este mes. Eso, pues al ser energía, podría tener un control más directo con las políticas de la Reserva Federal. Sin embargo, lo preocupante sería que esto se empezase a trasladar a otros sectores. Acuérdense que la energía, cuando empezó a subir, ahí es cuando luego derivó
se fue trasladando a otros sectores que ahora se mantienen más sticky, más pegajosos, y que todavía no vemos la inflación caer en esas categorías. Pues aquí lo preocupante sería que la energía empiece a repuntar durante un tiempo sostenido y eso luego se traslade al resto de categorías y al final tengamos otras categorías que vuelven a tener un efecto de reflación, otro momento, otro pico, otra segunda espiral inflacionaria, por así decirlo. Esto por ahora no está pasando, por ahora el mercado se lo toma como si fuese simplemente un repunte pasajero, un repunte dentro de una tendencia desinflacionaria de la energía, porque llevaba bastante tiempo cayendo el petróleo y tocaba que acelerase. Aún así, la gasolina, ya decíamos ayer, el precio del galón está ya en $4 de media en Estados Unidos, así que veremos poco a poco cómo va afectando al consumidor también. Mientras tanto, el presidente Joe Biden ha dicho hoy que veía tendencias positivas en la inflación del consumidor, pero que el aumento de los precios de la gasolina es preocupante. Por lo tanto, Joe Biden ya asimila que el dato de hoy por lo menos tiene algunos componentes preocupantes, como es el de la gasolina. Dice, es por eso que sigo centrado en reducir los costes de energía, incluso invirtiendo en energía limpia para reforzar nuestra seguridad energética. Esto ha dicho en un comunicado que ha emitido, y fíjense este gráfico que interesante que comparte Zero Hedge. Y dice, claro, de nuevo se va a echar la culpa, algo que ha sido muy tradicional en los últimos meses, tanto por parte de bancos centrales como por parte de gobiernos, echar la culpa al final a la guerra entre Ucrania y Rusia, de ser la culpable de un incremento de precios. Pero fíjense en este gráfico. Este gráfico lo que mide sería el índice de la gasolina, el índice CPI en la gasolina, el incremento de precios de la gasolina en el CPI. Estamos viendo que este mes repunta un 10% mensual, pero fíjense, estaba a niveles de cuando se realizó la invasión. Ha repuntado ahora, pero estaba a niveles de cuando se realizó la invasión. Y fíjense que la gasolina en realidad viene incrementando justamente y se mantiene alta desde la presidencia de Joe Biden, como bien destaca, por supuesto, Zero Hedge. Obviamente esto no corresponde solo a Joe Biden, corresponde a la política monetaria que se ha aplicado y que, por supuesto, se sigue aplicando. Política monetaria y también política fiscal. Todo eso ha derivado pues, en todos estos efectos que seguramente se busque de nuevo una excusa si hay un repunte, pero como ven, a veces la excusa no es lo suficientemente válida. Porque hemos visto un mercado que, como les decía, pese al dato de repunte, que al final ha sido por encima de lo que se esperaba, Wall Street esperaba un repunte, pero ha sido en algunas categorías superior. Por ejemplo, esperaba que la tasa interanual de la subyacente se mantuviese en el 4,2, ha sido una décima por encima. Esperaba que el dato mensual de la subyacente fuese del 0,2 y ha sido del 0,3. Ha habido algunos movimientos, la tasa interanual también la esperaba en el 3,6, la general, y ha estado en el 3,7. Ha habido algunos datos que han salido por encima de lo esperado, pero Wall Street a la vez conocía un dato, y conocía el resumen del BLS de ganancias reales. Y como podemos ver, es el resumen de agosto para todos los empleados, y es que los ingresos medios reales por hora de todos los empleados disminuyen un 0,5% en julio. Esto se suma ya, de julio a agosto, disculpen. Esto se suma ya también desde las últimas semanas hemos conocido los datos de empleo, datos de ADP que ya nos mostraban una desaceleración en el crecimiento de los salarios privados, datos también del BLS de nóminas no agrícolas que nos mostraban también una desaceleración de los ingresos por hora, y ahora estamos viendo que los ingresos medios reales por hora de todos los empleados pues disminuyen también un 0,5% en julio. Esto ha hecho poco a poco calmar también los intereses. Nada más conocer el dato de inflación, un dato de inflación que salía por encima de lo esperado en algunas categorías y que sorprendía al alza, los intereses rebotaban fuertemente. Intereses rebotaban, dólar rebotaba, mercados se vendieron durante un momento. Luego, cuando se ha conocido esto, lo de los ingresos por hora, y también se ha conocido, o se espera mañana, esas ventas minoristas, un incremento en ventas minoristas bastante débil, pues el mercado no se ha atrevido a posicionarse en un incremento de intereses, posicionarse a favor de un incremento de intereses, porque mañana conoceremos, les repito, esas ventas minoristas, que enseguida hablaremos de ellas. Por lo que al final el mercado se ha mantenido bastante neutro, al final ve unos salarios que poco a poco están desacelerando, cree que no habrá una espiral por salarios, el mercado lo cree, porque ve un mercado laboral que poco a poco está ajustando. Recuerden que las JOLTS, las vacantes de empleo, ya caían fuertemente y volvían ligeramente por encima de los 8 millones, y el mercado está viendo eso, está viendo un movimiento en el que ve que los salarios pues se están desacelerando y no van a generar una espiral inflacionaria de vuelta. El mercado laboral no generará una segunda espiral inflacionaria. Y eso le relaja, porque al final el mercado laboral está muy ligado a lo que luego se traduce en la inflación de servicios y en la inflación de otras categorías más ligadas al consumo. Y por supuesto, pues si al final las personas ganan menos, tienen un salario menor real,
pues eso se traduce en que posiblemente veamos un consumo más limitado y posiblemente también veamos una posible tendencia desinflacionaria, pese a un repunte en la energía. Así que vemos un Wall Street que por ahora ve este repunte, se lo toma con calma porque dice, bueno, solo es la energía, lo preocupante sería si este repunte es sostenido y entonces esa inflación energética se acaba trasladando también al resto de categorías. Por ahora, ¿qué es lo que espera la Reserva Federal? ¿Qué es lo que esperan los swaps, los traders? No ha habido cambio prácticamente, lo que ha sido sorprendente. De hecho, han incrementado las probabilidades de pausa para la reunión de septiembre y las de subida están solamente en un 3%. Fíjense en la columna azul clarito, ese sería el movimiento que debe seguir que según los swaps de los traders creen que va a seguir la Reserva Federal. ¿Dónde está la probabilidad? Fíjense que ahora mismo estamos en la columna de 5,25, 5,50, los tipos de interés están ahí en el 5,50, pues para las siguientes fechas los traders creen que se va a mantener ahí. Fíjense que el 97% de los swaps cree que se va a mantener el 20 de septiembre, en la próxima reunión de la Fed, los tipos se van a mantener donde están. Y tan solo un 3% cree que vayan a subir 25 puntos básicos. Para la siguiente, el 57,8% de la probabilidad está también en que se mantengan ahí. Para la siguiente, el 54% que se mantengan ahí. Para la siguiente, el 48,7% que se mantengan ahí. Y para mayo también que se mantengan ahí. ¿Dónde está la bajada? A partir de junio. Ya lo veíamos ayer. Junio es cuando se espera ya el recorte de tipos en niveles de 25 puntos básicos. Y ahí es donde para la reunión del 12 de junio de 2024, se esperaría el primer recorte de 25 puntos básicos. Así que el mercado no espera más subidas, pero tampoco espera bajadas. El mercado está ahora mismo esperando una pausa completa de la Fed, que se mantengan en el 5,50 hasta mediados de 2024. De hecho, los inversores, la encuesta de los fondos, de los managers de fondos que elabora Bank of America, les ha preguntado a estos inversores, a los gestores de fondos, cuándo creen que la Fed empezará a recortar tipos. La mayoría apunta en en la encuesta de septiembre del 23, el 38% apunta a que será en la segunda mitad de 2024 y el 36% más concretamente dice en el segundo trimestre de 2024. Así que hasta 2024 parece ser que no llegaría ese recorte de tipos. De hecho, JP Morgan acaba de decir en esta tarde de hoy, incluso tras conocer el dato de inflación superior a lo esperado, dice que no espera ningún tipo de subida de tipos por parte de la Fed en este ciclo, que ya no espera ninguna subida más durante todo este ciclo, que ya cree que hemos llegado a la tasa terminal. Así que JP Morgan defiende esto, ya estamos en la tasa terminal. Segundo punto de hoy, vamos con el optimismo de las pequeñas empresas, que vuelve a caer. Esta es una encuesta del NFIB, la Federación Nacional de Empresas Independientes. Como pueden ver ahí en el gráfico, el optimismo de estas pequeñas empresas cae también a medida, dicen, que persiste la inflación y que también están las pequeñas empresas luchando por encontrar nuevos trabajadores. Es una encuesta que se realiza a 600 pequeñas empresas en los Estados Unidos y muestra una caída de un 0,6%, cae hasta los 91,3 y sería el 20º mes consecutivo por debajo de su promedio de 98, que es el promedio de los últimos 49 años. Así que se mantiene en 91,3, vuelve a reducir, pese a que veníamos viendo semanas donde ese optimismo repuntaba, lo tienen ahí ese repunte, y ahora vemos un pequeño giro, puede ser un pequeño giro para seguir repuntando, pero este mes toca un giro a la baja. Dicen el economista jefe de la NFIB, dado que las opiniones de los propietarios de pequeñas empresas sobre el crecimiento futuro de las ventas y las condiciones comerciales son desalentadoras, los propietarios quieren contratar y ganar dinero ahora gracias al fuerte gasto de los consumidores. La inflación y la escasez de trabajadores siguen siendo los mayores obstáculos para Main Street. De hecho, el porcentaje de propietarios que esperaban que las ventas aumentaran disminuyó 2 puntos con respecto al mes anterior, hasta un 14% negativo neto, que sería el mínimo de los últimos 3 años. El 23% de los propietarios de pequeñas empresas han informado que la inflación es su problema más importante en agosto, así que ahora con el repunte que ha habido en los costes energéticos, pues suponemos que lo será todavía más. Se acerca septiembre, la segunda mitad de septiembre, disculpen, septiembre ya estamos. Se acerca la segunda mitad de septiembre. ¿Y qué esperamos? Fíjense en esta tabla que nos recopila los retornos medios de cada día de septiembre desde hace muchos años. Se pueden fijar ahí todos los retornos de septiembre desde el año 73, y se pueden fijar en que la temporada del 9 al 19 de septiembre suele ser bastante favorable. Suele ser una temporada que en
la mayoría, si cogemos una media desde el 73 hasta el 2022, suma un 0,26% de rentabilidad en el SP500. Así que suele ser una temporada, una estacionalidad del 9 de septiembre al 19 de septiembre, que es el momento en el que nos encontramos, positiva, aunque siempre hemos dicho, septiembre es un mes, y lo habrán escuchado, estacionalmente complicado, es un mes estacionalmente que nunca suele ser bueno, es un mes que suele ser bastante malo, pero la realidad es que suele ser bastante malo al final de septiembre. Del 19 al 26, fíjense la segunda columna, se suelen generar rentabilidades medias del menos 0,85% en el SP500 si medimos desde el año 73 hasta el año 2022, siendo de hecho casi prácticamente todos los años negativos esa temporada. Sobre todo en los últimos 10 años, vemos prácticamente todos los años, todas las temporadas del septiembre 19 al día septiembre 26, vemos que suelen ser de retorno negativo. Y de hecho, si se fijan aquí, tenemos un gráfico de Carson, donde podemos ver esta estacionalidad puesta en una gráfica. Y en la gráfica vemos como, sí, los primeros días de septiembre, ahí vemos desde el día 1 de septiembre hasta el día 30 de septiembre, y vemos, sí, los primeros días de septiembre suelen ser bastante laterales, pero luego ya es a partir del 19 de septiembre cuando es la mayor dificultad estacional. Ahí es cuando estacionalmente suele ser menos favorable estar en el mercado. Veremos si este mes se cumple. Simplemente les dejo la estadística para que la tengan, como siempre ya saben, no deja de ser una estadística más. Y miramos también hacia el siguiente punto. El mayor socio comercial de Estados Unidos ya no es China, es México. Y como pueden ver en el siguiente gráfico, México está eclipsando China como el mejor partner para hacer comercio con Estados Unidos. Apela por ambos motivos, que es una de las razones, las dos razones que dice México. Dice que pueden ser las tensiones entre Estados Unidos y China, por supuesto que están reconfigurando el comercio mundial, y también que se busque reducir la cadena de suministro, la dependencia de esa cadena de suministro, teniéndola en otros sitios, y sobre todo sitios más alejados, y no solo sitios más alejados, sino también donde se tengan mayor tensiones, como por supuesto se están generando en los últimos meses entre Estados Unidos y China, pese a que Estados Unidos diga que simplemente es un de-risking y no un decoupling, como ellos han mencionado varias veces, pero realmente estamos viendo ese movimiento de varias empresas. Ayer ya conocíamos, por ejemplo, que el iPhone 15 ya empezará a producirse, algunos modelos de iPhone 15, o bueno, alguna parte de la fabricación de iPhone 15 se empezará a realizar por completo en India. Sí que es verdad que la mayor fabricación va a provenir de China, pero ya empezamos a ver ese movimiento donde Apple también le pide, de hecho, a sus propios proveedores, como es en el caso de Foxconn, el proveedor de Apple, le pide que empiece a producir pues en Vietnam, en India, en otros sitios, para ir poco a poco moviendo esa cadena de suministros. Pero vemos que quien se está viendo beneficiado es México con estas importaciones. También vemos que la inversión extranjera directa ya habrá aumentado más de un 40% en 2023, incluso antes que Tesla comience a construir la fábrica que ha propuesto de 5.000 millones de dólares. Pueden ver ahí en la siguiente gráfica, se la voy a compartir, pueden ver ahí la dependencia de los bienes que tiene Estados Unidos sobre bienes importados de México. Pueden ver la dependencia que ha ido surgiendo de Estados Unidos hacia México, como por ejemplo en transportes, en automóviles, en tabaco, en computadoras, en metales, en maquinaria. En prácticamente todo Estados Unidos depende ahora mismo más de México que hace varios años, que desde antes de 2017. En cambio, de algo que ha bajado en cuanto a dependencia, pues serían los equipamientos electrónicos, pero sigue siendo simplemente una categoría, y la comida también, pero en el resto de categorías, en la mayoría de categorías, Estados Unidos cada vez depende más de esas exportaciones de México. Y de hecho estamos viendo aquí la inversión, comparte Bloomberg junto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la inversión drástica en maquinaria que está realizando México, que de hecho sube a un máximo histórico, preparándose para todo este proceso de industrialización y también para todo este proceso de cadenas de suministros. Noticia de hoy también, American Airlines. Les comentaba antes el tema de los transportes. Hemos visto los servicios de transporte incrementar en precios fuertemente, posiblemente por la temporada en la que nos encontrábamos. También las aerolíneas mostraban un repunte muy fuerte en los últimos meses en los viajeros, en la venta de billetes, y subían también sus pronósticos de ventas para los próximos meses. Sin embargo, ahora empezamos a ver un efecto contrario. Fíjense que American Airlines se conoce hoy que ha recortado su pronóstico de ganancias debido, dicen, a vientos en contra que están golpeando la industria aérea. De hecho, ha recortado el pronóstico que tenía. Aquí les enseño el pronóstico que tenían, les comento el pronóstico que tenían planeado. Veían un EPS de
85 a 95 centavos, Bloomberg estimaba un EPS de 65 centavos para el próximo reporte, y ahora han reducido el beneficio por acción esperado, ese EPS, de 20 a 30 centavos su pronóstico, así que han reducido fuertemente el pronóstico que habían dado anteriormente, por lo que a Wall Street eso no le ha gustado. Los ingresos totales por asiento también si antes los habían dado, los han reducido del menos 5,5% al menos 6,5%, antes estaban en el entorno del menos 4,5 al menos 6,5, así que también una reducción, y un margen operativo que ven del 4 al 5% cuando anteriormente lo habían dado del 8 al 10%. Así que reducen también el margen operativo que habían otorgado, que habían pronosticado, y todo eso, pues por supuesto, no ha gustado que tras subir el pronóstico 2 meses antes, ahora lo rebajes y cambie todo tan drásticamente. Parece ser que se acaba ese efecto verano, parece ser que se acaba ese efecto viajes, ese efecto consumo, y ahora pues las aerolíneas se enfrentan a un poco los vientos en contra de nuevo de la demanda, ¿no? Veremos si esto se mantiene, si realmente este efecto que hemos visto en las aerolíneas ha sido instantáneo, ha sido intermitente debido a la estacionalidad en la que nos encontrábamos, y vemos ahora el efecto opuesto. De hecho, fíjense en este gráfico tan interesante que serían el checkpoint de TSA de seguridad en Estados Unidos de los aeropuertos. Fíjense cómo está reduciéndose el nivel de viajeros en las últimas semanas, pese a haber incrementado muchísimo en todo 2023, y veíamos de hecho a las aerolíneas muy fuertes. Por otro lado, noticia también, Deloitte de Reino Unido se prepara para eliminar a más de 800 puestos de trabajo a medida que se desacelera la demanda. Va a eliminar en 800 puestos de trabajo únicamente en el Reino Unido, donde cuenta con 27.000 puestos. Por lo tanto, sería un 3% de la fuerza laboral, y dicen, Richard Houston dice: hoy anunciamos una reestructuración específica en todos nuestros negocios, lo que puede poner algunos roles en riesgo de despido. A esto se suma también PwC, que dijo que estaba recortando los aumentos salariales y las bonificaciones para 25.000 empleados de Reino Unido, y Citi, que planea también recortes de empleo mientras renueva su estructura de alta dirección. También conocíamos hoy, hablando de bancos, que Santander planea eliminar 100 puestos de trabajo en su banco de consumo italiano. Les decía antes, las acciones europeas caen antes de la decisión del BCE. Mañana, ¿qué tenemos importante? Pues ese dato de PPI en Estados Unidos, inflación del productor. Hoy hemos visto un incremento en la inflación del consumidor, así que si venía derivado de la energía, sería lógico ver un incremento en la inflación del productor. En la parte de los precios de fábrica, también lo vimos en los PMIs. Recuerden esa encuesta que realizan a los gestores de empresas, de compras de las empresas, PMI manufacturero y PMI de servicios. La subcategoría de precios incrementaba, y se espera que el PMI pase del 0,3% al 0,4%. Se espera simplemente una décima. Podríamos ver a lo mejor sorpresas y tener alguna décima más después de ver los datos de energía de hoy. Ventas minoristas también se van a conocer mañana en Estados Unidos, y hay que poner el foco muy de cerca en estas ventas minoristas. ¿Por qué? Porque se ha mantenido fuerte hasta ahora el consumo. De hecho, el otro día conocíamos el índice Redbook. El índice Redbook mide el gasto en tarjetas en centros retail, en centros minoristas, de hasta 9.000 centros de comercio minorista. Y medía las ventas y subía por encima del 4%, seguía recuperando, veíamos un incremento importante en el índice Redbook, por lo que parece ser que el consumo todavía está resiliente, pero las ventas minoristas va a ser el dato final, el dato que vamos a poder comprobar, y se espera que pase del 0,7 al 0,2, sería un dato bastante bajo. Por eso también puede ser que el mercado no se haya puesto largo de intereses, pensando que los intereses van a seguir incrementando, o haya descontado una subida más de la Fed, porque piensa que estas ventas minoristas van a ser menores y que por lo tanto el consumo va a empezar a ceder poco a poco, y que entonces la Fed va a querer pausar, independientemente de si ha visto un repunte en la inflación en este mes, ¿no? Por otro lado, se esperan peticiones iniciales de desempleo, se espera que pasen de 216.000 a 225.000, seguirían siendo unas peticiones iniciales de desempleo bastante leves, en un nivel históricamente bastante bajo. Y también se espera, por supuesto, mañana especial de BCE para ver esa subida de tipos de interés o esa pausa. Se espera que la tasa de depósitos se mantenga en el 4,25, no, la tasa de depósito, disculpen, en el 3,75, y los tipos del BCE en el 4,25. También, junto con, les decía, en Estados Unidos, ventas minoristas y PPI, inflación desde el lado de la oferta. Estos son los datos a esperar mañana. Veremos, por supuesto, aquí analizándolos, como siempre, en el cierre de Wall Street de mañana para ver cómo han ido. Estas han sido las claves de hoy.